La primera vez que algo me pareció raro fue el martes que llegó a casa antes que yo y ya sabía dónde estaba todo. No la culpé en ese momento. Me dije que era observadora, que llevaba 2 semanas con nosotros y que 2 semanas son suficientes para aprender la geografía de una casa, que una buena niñera tiene que conocer el espacio donde cuida a un niño. Pero había algo en la manera específica en que abrió el cajón correcto a la primera. El cajón donde guardo los medicamentos de Mateo, que no es un cajón obvio, que está en el mueble del pasillo y no en el baño donde cualquiera buscaría. Yo nunca se lo había mostrado. Lo abrió directamente, sin dudar, como quien lo ha abierto 100 veces. ¿Cómo supiste que estaban ahí?, pregunté. Adriana sonrió. Esa sonrisa suya, cálida, perfecta, que era una de las razones por las que la había contratado. Lo vi en el formulario que llené el primer día. Anotaste las ubicaciones de todo lo importante por seguridad, ¿recuerdas? No recordaba haber anotado eso. Pero estaba cansada, Mateo había tenido una semana difícil, y la explicación era razonable. Así que la acepté. Como aceptamos tantas cosas razonables que después, en retrospectiva, eran las primeras grietas en una estructura que estaba a punto de derrumbarse sobre nosotros. Me llamo Carolina Restrepo. Tengo 33 años. Trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Bogotá. Tengo un hijo de 4 años, Mateo, y llevo 7 años casada con Esteban Murillo, ingeniero, 36 años, un hombre que hasta hace unos meses yo habría descrito como el más estable y predecible de mi vida. Te cuento sobre nosotros porque importa para entender por qué no vi venir nada. Esteban y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes, construimos una vida que por fuera era exactamente lo que parecía. Una casa en el norte de Bogotá. 2 carreras sólidas. Un hijo que llegó después de 2 años de intentarlo. Una rutina que funcionaba como funcionan las rutinas de las parejas que se conocen desde hace mucho. Con esa eficiencia un poco aburrida pero reconfortante de quienes ya no tienen que explicarse demasiado. No era un matrimonio apasionado. Era un matrimonio cómodo. Y yo había aprendido, después de los 30, que la comodidad era subestimada, que la pasión se sobrevalora, que lo que dura es la persona que sabe cómo tomas el café y que no te pregunta 2 veces. Eso creía. Necesitábamos una niñera porque mi trabajo cambió en marzo. Me ascendieron. El ascenso vino con un salario mejor y con horarios peores. Reuniones temprano, eventos en las tardes, viajes ocasionales. Mateo entraba al jardín a las 8 y salía a la 1. Y nosotros necesitábamos a alguien que lo recogiera, lo cuidara a las tardes. Manejara la casa cuando ninguno de los dos podía. Publiqué el anuncio en una plataforma de cuidado infantil. Recibí 11 respuestas. Entrevisté a 5. Adriana fue la última. Y desde el primer minuto fue evidente que era la mejor. 31 años. Experiencia documentada con 3 familias anteriores, todas con referencias excelentes que llamé y verifiqué. Certificación en primeros auxilios, una calidez genuina con Mateo, que en la entrevista normalmente se esconde detrás de mis piernas y que con ella, en 5 minutos, estaba mostrándole su dinosaurio favorito. Le caes bien, dije, sorprendida. Los niños saben, respondió Adriana. Saben en quién confiar. Tenía referencias impecables. Tenía experiencia. Tenía esa cualidad difícil de definir de las personas con las que uno se siente inmediatamente cómodo. La contraté esa misma tarde. Esteban no estaba en la entrevista. Estaba en una reunión de trabajo. Le mandé una foto de Adriana con Mateo, los dos jugando con el dinosaurio, y le escribí. Creo que encontré a la niñera perfecta. Esteban tardó en responder más de lo normal. Cuando respondió, solo escribió. ¡Qué bien! No le di importancia. Debí habérsela dado. Las primeras semanas fueron exactamente lo que necesitábamos. Adriana llegaba puntual. Recogía a Mateo. Le preparaba almuerzos que él comía sin pelear, algo que conmigo era una negociación diaria. Mantenía la casa en un orden que yo no lograba mantener ni en mis mejores épocas. Mateo la adoraba. Hablaba de ella en las noches. Adriana dice. Adriana hace. Adriana sabe. Era todo lo que uno espera de una buena niñera y un poco más. Y ese poco más fue lo que empezó a inquietarme. Porque Adriana no solo conocía la casa. Conocía nuestros patrones de una manera que iba más allá de la observación. Sabía que a Esteban le gustaba el café muy cargado, y lo tenía listo cuando él llegaba, aunque yo nunca le había mencionado cómo lo tomaba. Sabía que yo guardaba el dinero de emergencia en un libro específico de la biblioteca al tercero de la segunda repisa, detrás de una novela que nadie en su sano juicio abriría. No le había dicho a nadie dónde estaba ese dinero. Ni siquiera a Esteban con todos los detalles. Y un día, recogiendo la ropa que Adrián había doblado, encontré que había organizado el closet de Esteban exactamente como a él le gustaba. Las camisas por color, los pantalones por ocasión. Un sistema específico que Esteban tenía desde antes de que nos casáramos y que yo, en 7 años, nunca había logrado replicar a su gusto. ¿Cómo organizaste el closet de Esteban?, le pregunté. Vi cómo estaba organizado y mantuve el sistema, dijo. Pero el sistema no estaba así cuando ella llegó. Yo lo había desordenado la semana anterior buscando una corbata. Estaba hecho un caos. Adriana no había mantenido el sistema. Lo había reconstruido. Desde su memoria. Empecé a observarla. No de manera obvia. No quería ofenderla ni acusarla de nada sin fundamento. Adriana era extraordinaria con Mateo.
Y la última cosa que necesitaba era perder a una niñera buena por una paranoia mía. Pero observé. Y mientras más observaba, más cosas no cuadraban. Adriana conocía la rutina de Esteban con una precisión que no había tenido tiempo de aprender. Sabía a qué horas llegaba normalmente. Sabía qué días tenía reuniones tarde. Sabía una vez, antes de que él llamara para avisar, que iba a llegar tarde ese día específico. ¿Cómo supiste que Esteban iba a llegar tarde? Le pregunté esa noche. Me lo mencionó esta mañana cuando salía, dijo. Pero Esteban se había ido antes de que Adriana llegara esa mañana. Yo lo sabía porque yo había salido después que él y antes que ella. La inconsistencia era pequeña. Fácilmente explicable por un error de memoria mío o suyo. Pero se sumaba a las otras. Y yo trabajo con datos, con patrones, con la identificación de discrepancias que individualmente parecen insignificantes pero que en conjunto indican algo. El conjunto estaba empezando a indicar algo, solo que todavía no sabía qué. La cosa que lo cambió todo pasó un jueves. Llegué a casa temprano porque una reunión se canceló. Eran las 4 de la tarde. Adriana no me esperaba hasta las 6. Entré por la cocina en silencio sin anunciarme, no porque estuviera espiando sino porque así entro siempre cuando Mateo podría estar durmiendo la siesta. Escuché la voz de Adriana en la sala. Estaba hablando por teléfono. Sí, ya casi todo está listo. Solo necesito un poco más de tiempo. Pausa. No, ella no sospecha nada. Confía en mí completamente. Pausa. Mateo me adora. Eso es lo importante. Es la llave de todo. Me quedé congelada en la cocina. Lo dije. Paciencia. Estas cosas no se pueden apurar. Llevo 2 meses y voy bien. Pausa. Lo sé. Yo también quiero que termine. Pero tiene que ser perfecto. No puede haber errores. Pausa. Larga. Sí, yo también. Pronto. Escuché que colgaba. Me quedé en la cocina durante varios segundos sin respirar. Luego, con la calma más artificial de mi vida, hice ruido. Abrí y cerré la puerta de nuevo. Esta vez fuerte, como si acabara de llegar. Adriana, llegué temprano. Salió a la cocina con su sonrisa perfecta. Qué bueno. Mateo está dormido. Tuvo una tarde tranquila. La miré. Y por primera vez vi, debajo de la sonrisa, algo que siempre había estado ahí y que yo no había querido ver. Cálculo. Numeral parte 2, QN, y es Adriana. Esa noche no dormí. Esteban llegó a las 9, cenamos, hablamos de cosas irrelevantes, y todo el tiempo yo estaba reproduciendo en mi cabeza la conversación que había escuchado. Ella no sospecha nada. Confía en mí completamente. Mateo es la llave de todo. Llevo 2 meses y voy bien. Yo también quiero que termine. No sabía qué significaba, pero sabía lo que no significaba. No significaba nada inocente. No había manera de interpretar esas frases como algo normal. Adriana estaba ejecutando un plan. Un plan que me involucraba a mí, a Mateo, a mi casa. Cuando Esteban se durmió, bajé a la sala con mi laptop y empecé a hacer lo que mejor sé hacer. Investigar. Lo primero que hice fue revisar las referencias de Adriana de nuevo. Las 3 familias que había contactado antes de contratarla. Volví a llamar, esta vez con preguntas más específicas. Las 2 primeras confirmaron lo mismo que me habían dicho antes. Excelente niñera, profesional recomendada. La tercera familia no contestó. Había contestado 2 meses atrás cuando llamé antes de contratarla. Ahora el número estaba fuera de servicio. Anoté eso. Lo segundo que hice fue buscar a Adriana en redes sociales. La primera vez que la contraté no lo había hecho a fondo porque sus referencias eran sólidas y no me había parecido necesario. Ahora busqué con cuidado. Su Facebook era mínimo. Pocas fotos. Cuenta creada hacía solo 1 año. Eso no era necesariamente sospechoso. Mucha gente usa poco las redes. Pero combinado con todo lo demás, era otra pieza. Su Instagram era privado. Pero encontré una cuenta antigua. Una que ella probablemente había olvidado o que pensaba que estaba suficientemente enterrada. Una cuenta a nombre de Adriana Quintero. No Adriana Vélez, el apellido que había usado conmigo, con fotos de hacía 5, 6, 7 años. Fotos de una vida diferente. Y en una de esas fotos, de hacía 6 años, en lo que parecía una fiesta, en el fondo, fuera de foco pero reconocible, estaba Esteban, mi esposo, 6 años atrás. Antes de que Mateo naciera, 2 años después de que nos casáramos. En una fiesta. Con Adriana, que ahora era la niñera de nuestro hijo. Amplié la foto tanto como pude. No había duda. Era Esteban. Más joven, con el cabello más largo que había usado en esa época, pero inequívocamente él. Estaba en el fondo de la foto hablando con alguien con un vaso en la mano. Adriana estaba en primer plano, sonriendo a la cámara. ¿Se conocían? ¿Esteban conocía a Adriana desde antes? ¿Y no me lo había dicho cuando le mandé la foto el día que la contraté? Recordé su respuesta ese día. ¡Qué bien! Después de tardar más de lo normal en responder. ¿La había reconocido en la foto que le mandé? Si la había reconocido, ¿por qué no dijo nada? Y si no había dicho nada, ¿de qué lado estaba? Las preguntas se multiplicaban y cada una abría 3 más. Seguí buscando en la cuenta vieja de Adriana Quintero. Las fotos contaban una historia fragmentada de una mujer que hacía 6 o 7 años tenía una vida social activa, viajaba, salía. Y luego, hacía aproximadamente 5 años, las fotos paraban abruptamente. La última publicación era de mayo de hacía 5 años. Después, nada. Mayo de hacía 5 años, saqué la cuenta. Mateo había nacido en agosto de hacía 4 años. Esa foto con Esteban en el fondo era de hacía 6 años. Y la cuenta de Adriana se detenía hacía 5 años, aproximadamente 1 año después de esa foto. ¿Qué había pasado hacía 5 años que hizo que Adriana desapareciera de Internet? No lo sabía. Pero iba a averiguarlo. A la mañana siguiente actué normal. Esto, de nuevo, es lo más difícil.
Mandar a Mateo al jardín como siempre. Recibir a Adriana con la misma cordialidad. Irme a trabajar como si no hubiera pasado la noche descubriendo que la niñera de mi hijo conocía a mi esposo desde antes y estaba ejecutando algún tipo de plan en mi casa. En el trabajo, entre reuniones, hice 2 cosas. Primero, contraté a un investigador privado. Se llamaba Camilo Restrepo. Sin relación conmigo, pura coincidencia de apellido. Recomendado por una abogada amiga que lo había usado en un caso de custodia. Le di el nombre real de Adriana, las fotos, la información que tenía. Le pedí que averiguara todo lo posible sobre ella y sobre su conexión con Esteban. Segundo, empecé a documentar todo en mi casa de manera discreta. No iba a confrontar a nadie hasta entender qué estaba pasando. Si confrontaba a Adriana, se iría y nunca sabría el plan completo. Si confrontaba a Esteban y él estaba involucrado, le daría tiempo de cubrirse. Necesitaba información antes de actuar. Así que me convertí, en mi propia casa, en una observadora silenciosa de la vida que creía conocer. Camilo me llamó 5 días después. «Tengo información», dijo. «¿Puede hablar?». Estaba en la oficina. Cerré la puerta. Sí. Adriana Quintero, también conocida como Adriana Vélez, 31 años, nacida en Medellín. Pausa. Su conexión con su esposo es más profunda de lo que pensaba. ¿Qué tan profunda? Estuvieron juntos. Hace 6 años. Una relación de aproximadamente 14 meses. Tengo confirmación de 3 personas que los conocieron como pareja en esa época. Me quedé en silencio. 6 años atrás. 2 años después de mi boda. Esteban había tenido una relación de 14 meses con Adriana mientras estaba casado conmigo. ¿Está segura de que quiere todos los detalles?, preguntó Camilo, con esa voz cuidadosa de quien ha dado este tipo de noticias antes. Todos, dije. Lo que Camilo me contó en los siguientes 20 minutos reorganizó mi comprensión de mi propio matrimonio. Esteban y Adriana se conocieron 6 años atrás en un proyecto de trabajo. Esteban era ingeniero en una constructora. Adriana trabajaba en la administración de la misma empresa. La relación empezó pocos meses después. Duró 14 meses. Durante esos 14 meses, yo creía que mi matrimonio estaba en su época más estable. Esteban viajaba por trabajo con frecuencia. Llegaba tarde por reuniones. Tenía proyectos que lo absorbían. Todo mentira, o al menos parcialmente. La relación terminó hace aproximadamente 5 años, y aquí venía la parte que Camilo había marcado como importante. Terminó porque Adriana quedó embarazada. Me quedé sin aire. ¿Embarazada? Sí. Y según mis fuentes, Esteban le pidió que interrumpiera el embarazo. Le dijo que no iba a dejar a su esposa, que el embarazo no entraba en sus planes, que si lo tenía sería sola. ¿Lo tuvo? Lo perdió. Aborto espontáneo, según los registros médicos que pude verificar parcialmente. A los 4 meses. Pausa. Después de eso, Adriana tuvo una crisis. Estuvo en tratamiento psicológico durante un tiempo. Desapareció de las redes, se mudó, cambió de trabajo. Reconstruyó su vida durante los últimos 5 años. Y ahora aparece como niñera de mi hijo. Ahora aparece como niñera de su hijo. Confirmó Camilo. Lo cual no es coincidencia. Buscó el trabajo deliberadamente. La plataforma donde usted publicó el anuncio guarda registros. Adriana creó su perfil 3 días después de que usted publicó. Adaptó su perfil específicamente a lo que usted buscaba. Me llevé la mano a la frente. ¿Esteban sabe que ella está en mi casa? Eso no lo puedo confirmar con certeza, dijo Camilo. Pero hay algo que sí puedo confirmar. En las últimas 3 semanas, el teléfono de su esposo registra llamadas a un número que pertenece a Adriana. 11 llamadas. Algunas de varios minutos. 11 llamadas. Esteban sabía. Esteban sabía que su ex amante, la mujer que había perdido un embarazo que él le pidió interrumpir, era la niñera de nuestro hijo. Y no me había dicho nada. Numeral parte 3. Los 2. Pasé el fin de semana fingiendo normalidad mientras por dentro reorganizaba todo lo que creía saber. El sábado, Esteban propuso que saliéramos a almorzar los 3, una actividad familiar normal. Acepté. Nos sentamos en un restaurante, Mateo coloreaba un mantel de papel, y yo miraba a mi esposo y me preguntaba quién era exactamente. ¿Todo bien?, preguntó Esteban. Te noto distraída. Cansada, dije. El trabajo. Adriana ha sido una bendición, ¿no?, dijo él, casual. Con ella las cosas son mucho más fáciles. Lo miré. Sí. Dije. Una bendición. ¿Dónde la encontraste exactamente? La pregunta me sorprendió. Era una pregunta de alguien que finge no saber. En una plataforma de cuidado infantil. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. Parece muy buena. Tomó un sorbo de su jugo. Y en ese momento entendí que Esteban estaba jugando un juego cuyas reglas yo todavía no conocía completamente. Fingía no conocer a Adriana. Fingía curiosidad. Probaba qué tanto sabía yo. Decidí no darle nada. Sí, parece muy buena, dije. Mateo la adora. Eso es lo importante, dijo Esteban. Mateo es la llave de todo. Las palabras de Adriana en el teléfono. Las mismas. Casi exactas. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba entender qué querían exactamente.
Camilo me había dado el contexto histórico, pero el contexto no me decía el objetivo. ¿Qué querían Adriana y Esteban del presente? ¿Reconciliarse y dejarme? ¿Eso requería un plan elaborado de 2 meses con una niñera infiltrada? ¿Por qué no simplemente Esteban me dejaba si quería estar con ella? Había algo que no cuadraba. Si Esteban quería estar con Adriana, no necesitaba un plan. Podía pedirme el divorcio. La gente se divorcia todos los días. ¿Por qué la operación encubierta? A menos que el objetivo no fuera simplemente estar juntos. A menos que el objetivo fuera Mateo. Mateo es la llave de todo. ¿Y si el plan era la custodia? Si Esteban quería el divorcio, pero también quería a Mateo. Y si por alguna razón temía que yo obtuviera la custodia principal, entonces tenía sentido construir un caso. Tenía sentido tener una persona dentro de la casa documentando supuestas fallas mías como madre, construyendo evidencia, preparando un argumento de que Mateo estaría mejor con su padre. Y Adriana, que había perdido un embarazo que pudo haber sido de Esteban hace 5 años, que había reconstruido su vida alrededor de esa pérdida, que ahora tenía la oportunidad de tener una familia con el hombre que había amado y con un niño. Mateo no era la llave de la casa. Mateo era lo que querían. Llamé a Camilo de nuevo el lunes. Necesito saber si Adriana ha estado documentando cosas en mi casa. Fotos, notas, grabaciones. Cualquier cosa que pudiera usarse en un proceso de custodia. Camilo se quedó en silencio un momento. Eso requeriría acceso a sus dispositivos, lo cual no puedo hacer legalmente. Pero puedo decirle algo. ¿Ha notado si Adriana toma fotos en su casa? Si pregunta sobre su rutina, sus hábitos, su relación con Mateo de maneras que parezcan más allá de lo normal? Lo pensé. Adriana tomaba fotos de Mateo constantemente. Me las mandaba durante el día. Mateo almorzando. Mateo jugando. Mateo dormido. Yo lo había interpretado como una niñera atenta que mantenía a la madre informada. Pero esas fotos también documentaban días, horas, situaciones. Construían un registro. Y Adriana preguntaba cosas. Carolina, ¿a qué hora llegas hoy? ¿Vas a poder venir a la presentación del jardín? La última vez no pudiste. La última vez no pudiste. Frases pequeñas que, en un documento de custodia, construirían un retrato de una madre ausente. Sí, le dije a Camilo. Creo que sí. Entonces necesita una abogada de familia. Ya. La abogada se llamaba Lucía Mendoza, 45 años, especialista en derecho de familia con énfasis en custodia, recomendada por Camilo como una de las mejores de Bogotá. Le conté todo. La niñera, la conexión con Esteban, el embarazo perdido, las 11 llamadas, mi teoría sobre la custodia. Lucía me escuchó con la atención de quien evalúa un caso en tiempo real. Tu teoría es plausible, dijo cuando terminé. Pero necesitamos verificarla antes de actuar. Si estás equivocada y confrontas, pierdes tu ventaja. Si estás en lo correcto, necesitamos evidencia de la conspiración antes de que ellos tengan evidencia en tu contra. ¿Cómo verificamos? Primero, ¿tienes evidencia de la conversación telefónica que escuchaste? No, solo la escuché. Entonces necesitamos más. Lo segundo, ¿hay cámaras en tu casa? Hay una cámara de seguridad en la entrada. Nada adentro. Pon una cámara adentro. Es legal en tu propia casa. Las áreas comunes, no espacios privados como baños. Pero la sala, donde escuchaste la conversación, es legal grabarla. Y luego documentamos. Si Adriana está construyendo un caso de custodia, va a haber patrones. Y si Esteban está coordinando con ella, va a haber comunicación. Necesitamos paciencia y necesitamos pruebas. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta, dijo Lucía. Estas cosas se ganan con preparación, no con prisa. Numeral parte 4. L.A. Samara. Instalé la cámara un martes, mientras Adriana llevaba a Mateo al parque. Era pequeña, discreta, colocada en la repisa de la sala entre los libros, apuntando hacia el espacio donde Adriana pasaba la mayor parte del tiempo. Se conectaba a una aplicación en mi teléfono. Grababa con audio. Durante los siguientes 9 días, observé mi propia casa desde mi oficina. Lo que vi confirmó casi todo. Adriana era impeccable con Mateo cuando sabía que podía ser observada. Pero también, cuando creía estar sola, hacía cosas que no tenían nada que ver con cuidar a un niño. Fotografiaba habitaciones. Revisaba cajones. Tomaba notas en un cuaderno pequeño que guardaba en su bolso. Y hacía llamadas. Las llamadas eran lo más revelador. El cuarto día, capturé una conversación completa. Sí, ya tengo suficiente material. Decía Adriana. Fotos de Mateo solo en la casa porque ella llega tarde. Registros de los días que no apareció actividades del jardín. ¿Pausa? No. Está documentado. Tengo fechas. Pausa. Esteban, necesito que confirmes una cosa. Cuando empiece el proceso, ¿tu testimonio va a sostener que ella es una madre ausente? Esteban. Estaba hablando con Esteban. Y Esteban estaba del otro lado, coordinando a punto, lo sé. Pero necesito saber que vas a estar firme. Esto solo funciona si los dos sostenemos la misma versión. Pausa. Sí. Mateo se queda contigo. Yo entro como tu pareja después de un tiempo prudente. Construimos la familia que debimos tener hace 5 años. Pausa larga. También te amo. Solo aguanta un poco más.
Apagué la aplicación. Me quedé mirando la pared de mi oficina. Lo tenía todo. La conspiración. El objetivo. La coordinación entre Esteban y Adriana. El plan de quitarme a Mateo construyendo un caso falso de madre ausente, ganar la custodia para Esteban y luego que Adriana entrara como su pareja para construir la familia que habían perdido cuando ella abortó. Mi hijo era una pieza de reemplazo en el duelo de dos personas. Esa noche miré a Esteban durante la cena y sentí algo que no era exactamente rabia. Era algo más frío, más definitivo. Era el reconocimiento de que el hombre con quien había construido 7 años de vida había estado, durante los últimos 2 meses, conspirando para quitarme a mi hijo, usando a su ex amante infiltrada en nuestra casa. ¿Cómo estuvo tu día? Me preguntó. Productivo. Dije, muy productivo. ¿En qué sentido? Resolví algunas cosas que llevaban tiempo pendientes. Esteban sonrió, sin saber lo que sus propias palabras grabadas habían desencadenado. Me alegra. Te ves más tranquila. Lo estoy, dije. Por fin, entiendo la situación completa. Algo en mi tono lo hizo levantar la vista, pero no dijo nada. Y yo tampoco. Todavía no era el momento. Llamé a Lucía a la mañana siguiente, y le envié las grabaciones. Las revisó con su equipo. Me llamó esa tarde. Carolina, dijo, esto es devastador para ellos. Tenemos evidencia clara de una conspiración para fabricar un caso de custodia falso. La grabación de Adriana coordinando con Esteban, mencionando documentación fabricada, mencionando el plan completo. Esto no solo destruye cualquier caso de custodia que ellos puedan intentar. Esto les da vuelta completamente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando esto salga, la madre ausente no eres tú. El padre conspirador es Esteban. Una conspiración documentada para manipular un proceso de custodia es uno de los factores más graves que un juez considera. Y el hecho de que metieron a una persona a tu casa bajo identidad parcialmente falsa, con un plan deliberado que involucra a tu hijo, esto cambia toda la dinámica del divorcio y de la custodia. ¿Qué hacemos? Primero, saca a Adriana de tu casa. ¿Hoy? Pero hazlo limpio, sin confrontación, sin revelar lo que sabes. Dile que reorganizaste tus horarios, que ya no necesitas niñera de tiempo completo, lo que sea. Que se vaya sin sospechar que la descubriste. ¿Y Esteban? Esteban no sabe nada todavía. Manténlo así. Necesitamos presentar la demanda de divorcio con la evidencia completa desde que él entienda que se le derrumbó el plan. El elemento sorpresa es nuestro mayor activo. Despedir a Adriana fue una actuación que me costó todo lo que tenía. Le dije que mi empresa había cambiado mi esquema a trabajo remoto, que iba a poder estar más en casa, que ya no necesitaba niñera de tiempo completo. Le agradecí. Le pagué 2 semanas extra como compensación por el aviso corto. Le dije que Mateo le iba a extrañar. Adriana me miró con esa sonrisa perfecta suya, ahora que sabía lo que había detrás, completamente diferente. ¿Estás segura?, preguntó. Mateo y yo nos llevamos tan bien. Sería una pena interrumpir eso. Segura. Dije. Las cosas cambiaron. Vi en sus ojos el cálculo. Estaba evaluando si el plan se le estaba complicando. Si yo sospechaba algo. Si debía contactar a Esteban. Bueno, dijo al fin. Fue un placer trabajar para tu familia. El placer fue nuestro. Dije. Se fue. Esa noche, Adriana llamó a Esteban. Lo capturé en la cámara que él no sabía que existía, porque Esteban tomó la llamada en la sala. ¿Te despidió?, dijo Esteban, alarmado. ¿Por qué? Pausa. ¿Crees que sospecha algo? Pausa. No. Mantengamos la calma. Aunque te haya sacado no tiene nada. No puede tener nada. Pausa. Voy a acelerar mi parte. Empiezo el proceso de divorcio yo primero, esta semana. Antes de que ella haga cualquier cosa. Si yo presento primero con el argumento de madre ausente, llevamos la ventaja. Sonreí en la oscuridad de mi oficina, viendo a mi esposo planear su movimiento sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Adelante, pensé. Preséntalo tú primero. Numeral, parte 5. Y el movimiento. Esteban me pidió el divorcio el jueves. Llegó a casa con esa solemnidad ensayada de quien ha decidido interpretar un papel. Mateo ya dormía. Me pidió que nos sentáramos. Me dijo que habíamos crecido en direcciones diferentes. Que ya no éramos felices. Que era mejor para todos terminar las cosas de manera civilizada. Lo escuché interpretar su libreto. Va ahí por Mateo. Dijo, llegando al punto, creo que lo mejor es que se quede en un entorno estable. Yo tengo horarios más flexibles. Tú viajas, llegas tarde, tu trabajo es demandante. Yo podría darle más presencia. Ahí estaba, la jugada. ¿Estás proponiendo que Mateo viva contigo?, pregunté. Con calma. Creo que es lo más sensato, por su bien. Tú lo verías los fines de semana, claro. No te estoy quitando a tu hijo. Solo digo que la custodia principal, Esteban. Lo interrumpí. Antes de que sigas, ¿recuerdas a Adriana? Algo cruzó su cara. La niñera. Claro. Adriana Quintero. La mujer con la que tuviste una relación de 14 meses hace 6 años. La que quedó embarazada hace 5 años y que perdió el bebé después de que le pediste que abortara. La misma que infiltraste en nuestra casa como niñera hace 2 meses para documentar un caso falso de madre ausente en mi contra. El silencio en la sala fue absoluto. Vi la cara de Esteban pasar por varias etapas en cuestión de segundos. Confusión fingida. Cálculo. Y luego, cuando entendió que yo sabía demasiado para que la negación funcionara, miedo genuino. No sé de qué estás hablando, dijo, débilmente.
llamadas en 3 semanas. La grabación de Adriana coordinando contigo el plan de custodia. Tu voz, Esteban, diciendo que Mateo se queda contigo y que Adriana entra como tu pareja después de un tiempo prudente para construir la familia que debieron tener hace 5 años. Hice una pausa. Lo tengo todo. Grabado. Con mi abogada. Esteban se puso de pie. Eso es ilegal. No puedes grabar. Es mi casa. Dije. Es completamente legal grabar las áreas comunes de mi propia casa. Mi abogada ya lo verificó. Lo que no es legal es conspirar para fabricar evidencia falsa en un proceso de custodia. Eso, Esteban, es lo que te va a costar todo. Se quedó parado en medio de la sala sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la situación que se le había invertido completamente en 30 segundos. Carolina, ¿podemos hablar de esto?, dijo. Cometí errores, pero... No, dije. Ya pasamos el momento de hablar. Mañana mi abogada presenta la demanda de divorcio con causal de conducta dolosa, con la evidencia completa de la conspiración. Vas a tener suerte si conservas visitas supervisadas, porque un padre que conspira con su examante para fabricar un caso falso y quitarle el hijo a la madre usando engaño no es exactamente el perfil que los jueces favorecen. Adriana me manipuló, dijo Esteban, cambiando de estrategia con la velocidad de quien siempre tiene una salida. Ella planeó todo, yo solo. Tú coordinaste cada paso. Está grabado. Y aunque ella lo hubiera planeado, tú aceptaste. Tú ibas a testificar en mi contra. Tú ibas a quitarme a mi hijo. Lo miré. No hay versión de esto donde seas la víctima, Esteban. Se sentó de nuevo. Lentamente. Como alguien a quien le acaban de retirar el suelo. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. La misma pregunta que hacen todos cuando entienden que perdieron. Quiero la custodia de Mateo, dije. Quiero un acuerdo de divorcio justo en lo económico pero claro en lo que respecta a nuestro hijo. Y quiero que entiendas que si intentas pelear esto, la grabación completa se hace parte del expediente público y todo el mundo, tu familia, tu trabajo, todos, van a saber exactamente lo que hiciste. Esteban no dijo nada durante un largo rato. ¿Y si acepto?, preguntó. Si aceptas, manejamos esto con la menor exposición posible. Por Mateo, no por ti. Asintió, derrotado. Numeral, parte 6. Déspules. El divorcio se resolvió en 4 meses. Fue más rápido de lo que estos procesos suelen ser porque Esteban no peleó. No podía. La evidencia era abrumadora, y su abogado, cuando vio las grabaciones, le aconsejó aceptar todo antes de que la situación empeorara. Obtuve la custodia principal de Mateo. Esteban tiene visitas, supervisadas durante el primer año por recomendación del juez dado el contexto, y luego sujetas a revisión. La división de bienes fue equitativa. No quise más de lo que me correspondía. No se trataba de dinero. Adriana desapareció de nuevo. Cuando entendió que el plan se había derrumbado, cortó toda comunicación. Camilo la rastreó por un tiempo a petición mía. Yo quería saber si representaba algún riesgo continuo para Mateo. Y encontró que se había mudado a otra ciudad, había vuelto a cambiar de trabajo, había desaparecido otra vez de las redes. No sentí odio hacia ella. Es extraño decirlo, pero es verdad. Adriana era una mujer rota por una pérdida de hace 5 años, manipulada por su propio duelo hacia un plan que nunca debió ejecutar. Eso no la hace inocente. Conspiró para quitarme a mi hijo. Pero entiendo, de una manera distante, el dolor que la llevó hasta ahí. El que no entiendo es a Esteban. Adriana perdió algo y nunca lo procesó. Esteban no perdió nada. Esteban simplemente decidió que la familia que había imaginado con otra mujer valía más que la verdad, más que su hijo, más que la madre de ese hijo. Esteban tomó decisiones frías y calculadas sin el duelo que al menos explicaba a Adriana. A Adriana la entiendo. A Esteban no. Mateo preguntó por Adriana durante un tiempo. ¿Dónde está Adriana? ¿Por qué no viene Adriana? Le dije que Adriana se había mudado a otra ciudad por su trabajo, que a veces las personas se van, que estaba bien extrañarla. No le dije la verdad. Tiene 4 años. La verdad puede esperar a que tenga edad para procesarla, si es que algún día decido contársela. Lo que sí hice fue asegurarme de que Mateo entendiera, en el lenguaje de un niño de 4 años, que su mamá no se iba a ningún lado, que su mamá iba a estar siempre, que pasara lo que pasara, había una cosa en su vida que era completamente segura, y esa cosa era yo. Porque eso es lo que casi me quitan, no un esposo. Esos se pierden y se reemplazan y la vida sigue. Lo que casi me quitan fue la certeza de mi hijo de que su madre estaba ahí. Fabricaron un retrato de mí como madre ausente, para arrancarlo de mis brazos y dárselo a 2 personas que lo querían como pieza de reemplazo de un duelo que no era suyo de resolver. Eso no se lo perdono a Esteban. Eso no se perdona. Conseguí una nueva niñera 3 meses después. Esta vez la investigué a fondo antes de contratarla. Verifiqué cada referencia personalmente. Busqué en cada red social. Pedí documentos. Hice todo lo que no había hecho la primera vez porque la primera vez confié. Y confiar me había costado casi todo. La nueva niñera se llama Marta. Tiene 58 años. Una calidez de abuela. Y ninguna conexión con nadie de mi pasado. La verifiqué tan exhaustivamente que casi me dio vergüenza cuando le pedí su tercer documento de referencia. Tranquila, Misha. Me dijo Marta cuando le expliqué, sin dar detalles, que había tenido una mala experiencia. Yo en tu lugar haría lo mismo. Una madre tiene que proteger a su hijo de todo. Incluso de las personas que parecen perfectas. Especialmente de las personas que parecen perfectas, pensé. Porque eso aprendí. La perfección.
en una persona que acaba de entrar a tu vida, no es una virtud. Es una bandera roja. Nadie es perfecto naturalmente. La perfección se construye cuando alguien está actuando un papel. Cuando alguien ha estudiado exactamente lo que necesitas y se ha convertido en eso a propósito. Adriana era perfecta porque me había estudiado. Marta no es perfecta. Marta llega 5 minutos tarde a veces, se equivoca de medicamento ocasionalmente, le da a Mateo más dulces de los que yo permitiría. Marta es real. Y prefiero 1000 veces lo real e imperfecto a lo perfecto y falso. Hay una cosa que hago ahora que no hacía antes. Confío en mi instinto. Esa primera señal, el cajón que Adriana abrió sin dudar, mi instinto la registró. Algo en mí supo, mucho antes de que mi mente lo aceptara, que algo no cuadraba. Y yo silencié ese instinto porque la explicación racional era más cómoda. Porque no quería problemas. Porque perder una buena niñera era un inconveniente que no quería enfrentar. Casi me cuesta a mi hijo. Ahora cuando algo no cuadra, presto atención. No actúo desde la paranoia, pero tampoco silencio la voz que registra que algo está mal. Esa voz, resulta, es más sabia que toda la racionalización con la que la callamos. Mateo tiene 5 años ahora. La semana pasada me abrazó antes de dormir y me dijo, sin que viniera a cuento de nada, «Mamá, tú nunca te vas a ir, ¿verdad?» Lo miré. «Nunca», dije. «Pase lo que pase. Nunca. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Me abrazó más fuerte y se durmió. Y yo me quedé ahí, en el borde de su cama, en la casa que casi me quitan, con el hijo que casi me arrancan, y entendí que la victoria no era el divorcio ni la custodia ni haber descubierto el plan a tiempo. La victoria era esto. Este abrazo. Esta promesa. Esta certeza que un niño tiene de que su madre está ahí y va a seguir estando. Eso fue lo que defendí. Y eso fue lo que gané. Si alguna vez tu instinto te avisó de algo y casi no lo escuchaste, deja tu historia en los comentarios. Suscríbete para seguir escuchando historias que el silencio intentó enterrar.